Buen día, estimados estudiantes. Vamos a hablar un poquito de otras técnicas de espectro fotometría, de todo lo que es el rango del espectro electromagnético. Ya esto, digamos, lo comenzamos a ver un poquito en química general y ahí vimos un poco con lo que ustedes estuvieron practicando y viendo en la parte práctica y leyendo un poco sobre todo lo que son otro tipo de técnicas, como lo que fue el ultravioleta visible. Es uno de los equipos que se utiliza mucho en los laboratorios. Entonces vamos a ver ciertas técnicas que van relacionadas al mismo efecto o al mismo principio que se maneja para un espectrómetro ultravioleta visible. Por ejemplo, la espectrofluorometría es una técnica muy similar a la utilizada para este tipo de análisis, como lo fue, digamos, el ultravioleta visible. Lo que se busca en estos casos siempre va a ser la excitación de los electrones, como habíamos visto hace mucho tiempo. Cuando un electrón se excita, pasa de su estado basal a un nivel excitado. Se encuentra en un nivel donde no puede mantener mucha energía y él necesita volver a su estado basal. Cuando él reintegra ese estado, emite esa energía extra que tuvo por la excitación, la emite en forma de luz, y la luz es energía, la luz es calor. La luz es energía, con eso podemos determinar o cuantificar o identificar algún tipo de compuesto, o ese es como el principio para poder generar todo este tipo de análisis, ¿verdad? Recuerden que este es el bloque más importante en cuanto a equipos. Entonces busquen mucha información. Por ejemplo, vean que les voy a hacer un adelanto para la última semana, que es de HPLC y de GC. O sea, ustedes tienen que saber qué es eso sin que yo les diga qué es. Entonces hay que irse informando, digamos. Yo sé que es algo que vamos a ver más adelante, pero es importante que ustedes sepan que esta parte de los equipos es lo fuerte de un laboratorista químico. Entonces pónganle mucho empeño para saber el funcionamiento de estos equipos, principalmente lo que es el ultravioleta visible, la absorción atómica, el HPLC y el GC. Son 4 de los principales que hay en un laboratorio. Hay muchos más, pero estos 4 son como los que más ustedes podrán llegar a encontrar, ¿ok? El infrarrojo es una técnica que ya no se utiliza tanto, pero sí hay lugares donde podrán llegarse a encontrar un equipo de infrarrojo. Según el rango del espectro electromagnético, la energía necesaria, digamos, para generar este tipo de radiación infrarroja no es muy alta. Entonces estos equipos son más que todo para identificar grupos funcionales, para identificar cierto tipo de moléculas, porque al no haber tanta energía de por medio, las moléculas lo que hacen es moverse. O sea, el tipo de radiación que se le genera lo que ayuda es a que las moléculas comiencen a tener ciertas vibraciones, ciertos movimientos, y eso le ayude a dichos equipos a poder identificar ciertas sustancias, porque ya van a ser características ese tipo de vibraciones, ese tipo de movimientos de una sustancia en particular. Entonces eso ayuda. El asunto con este equipo, bueno, ahora yo tengo mucho tiempo de no ver uno, pero la última vez que vi uno, como ustedes pueden ver aquí en la foto, son muy robustos, son grandes. El que yo había conocido también era muy grande, y aparte de eso se necesita un dispositivo extra que es para poder hacer una compresión y generar una tableta, que es la que se va a utilizar como una muestra. Pueden darse muestras líquidas, pueden darse muestras sólidas, pero si la muestra es sólida hay que preparar una tableta de esa muestra sólida, un tipo de prensado, y eso se hace con una máquina extra también. Como les decía, lo que se genera son vibraciones en la geometría de la molécula. Entonces pueden darse distintos tipos de vibraciones, de tensión y de flexión. Estos son tipos de vibraciones que van a ver: de tensión simétrica, asimétrica, y de flexión, el balanceo, el tijereteo, el torsión y el aleteo. Ahí dentro de la información hay unos videos, y hay unos pequeños videos
de cómo se ven este tipo de vibraciones para que los observen. Ok, como les dije al principio, un IR, o sea un infrarrojo, va a poder identificar grupos funcionales dependiendo de cuando usted genera el análisis. Eso le va a generar un cromatograma, que es el gráfico que genera el detector. Entonces eso se lo genera a usted la computadora, y ese cromatograma o esa gráfica que le va a generar el equipo nos va a dar ciertos picos. Veamos por acá, por ejemplo, nos va a dar, cada uno de estos se llaman picos, nos va a dar ciertos picos, y cada uno de estos picos va a hacer referencia a un grupo funcional. Ok, vean esta imagen que tenemos por acá. Este es como el cromatograma clásico que ustedes pueden encontrar de un IR. Se dice que por debajo de los 1500, que la unidad de centímetros menos 1, que por debajo de 1500 es como un tipo de huella dactilar para cada compuesto. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí estamos analizando el ciclopenteno. ¿Qué quiere decir eso que les decía? Toda sustancia o toda estructura que tenga el ciclopenteno, o que sea solamente ciclopenteno, va a tener esta misma, que se me perdió el apuntador, esta misma, digamos que este mismo seguimiento de picos, ¿de acuerdo? Entonces, por debajo de los 1500 va a ser como un tipo de huella dactilar de ese tipo de compuesto. Por encima de los 1500 hay ciertas disposiciones que le van a ayudar a uno a identificar el tipo de grupo funcional. Ok, ya ustedes tienen que manejar esto porque esto viene de orgánica, entonces es importante que manejen los grupos funcionales. Vean esta lista. Todo lo que está por encima de 3600 o alrededor de, según el gráfico, vean que aquí está, digamos, la numerología de lo que es, en este caso sería 3000, que se está viendo un pico. Vean que aquí dice que lo que está entre 3000 y 3200 aproximadamente son enlaces carbono-carbono con carbono-hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de pico significa que lo que tenemos acá son enlaces carbono-carbono, ¿de acuerdo? Sabe que se me corrió. Okay. Cuando está por alrededor de los 3600 y es un pico ensanchado, hablamos de que hay enlaces OH, o sea, de que hay un alcohol por ahí. Vean, por ejemplo, este pico así ensanchado es un alcohol. Ok, y así ustedes tienen una lista en el material didáctico, que ustedes recuerden que eso es lo más importante. Ahí hay una lista, y esa lista les va a ayudar a ustedes. Es un poquito más abreviada que esta, pero esa lista les ayuda a ustedes a identificar, si algún día lo tuviesen que hacer, los grupos funcionales dentro de un cromatograma de un IR. Entonces vean, por ejemplo, aquí dice que las cetonas están entre 1800, 1700 aproximadamente, y tal vez no tanto cetona, puede ser que haya algún tipo de enlace entre nitrógeno y carbono y con doble enlace, y también puede ser que hayan enlaces carbono-oxígeno con dobles enlaces. El pico tiene que ser angosto y bien definido para que se presente ese tipo de cetonas. Es importante que ustedes sepan o que sean conscientes de que cuando vamos a ir manejando todo este tipo de equipos y todo este tipo de técnicas, hay técnicas para cada análisis. O sea, hay millones o miles de técnicas y de análisis y de procedimientos para hacer cierto tipo de análisis en particular. Entonces nosotros vamos a ver ciertas técnicas en el laboratorio cuando estemos, y vamos a ver ciertas técnicas o ciertos análisis. No podemos aprenderlos todos. Y lo importante es que ustedes sepan las bases para que cuando tengan que hacer ustedes esos análisis en sus lugares de trabajo, ya ustedes tengan la base para poderse desenvolver y aprender, digamos, exactamente cómo es que se hace el análisis en ese lugar. Cada lugar es diferente. Entonces, por ejemplo, no se agüeven, perdónenme la palabra, de que ustedes estén en una empresa alimenticia, ya saben hacer todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con pastas, y luego los pasan a una industria luego pasan, por ejemplo, a trabajar a una farmacéutica. Es otra historia. Y después de la farmacéutica, de casualidad salen de trabajar ahí y pasan a trabajar a un análisis de aguas.
es otra cosa. Entonces sepan que lo importante es que ustedes sepan defenderse ante esos ambientes que pueden encontrarse, y en todas las empresas les van a dar capacitación, ¿ok? Entonces tranquilos por esa parte. Les digo eso porque un estudiante una vez me dijo que se estresaba mucho porque él sentía que nada más estábamos viendo como 2 o 3 experimentos y que habían demasiados, y que cómo sabía él para luego hacer los demás. Entonces para que ustedes estén tranquilos por esa parte, la empresa no se va a arriesgar a darles a ustedes un equipo de 50 millones de colones si no los capacita bien, ¿ok? Entonces estén tranquilos por ese lado y pregunten todo. Cuando estén en su lugar de trabajo, pregunten todo. Nadie nace aprendido, ¿de acuerdo? Ok, consejillo ahí, anuncio. Entonces, cetonas o enlaces carbono-oxígeno con doble enlace alrededor de los 1700, por los 3000. Picos angostos significa enlaces carbono-hidrógeno, puede que sean hasta dobles o triples enlaces, pero significa ese tipo de enlaces. Y por los 3500, 3600 pico ancho, alcoholes. Es como inicialmente lo que uno más agarra cuando practica este tipo de cromatogramas, ¿ok? Veamos algunos ejemplos, como les decía vean que alrededor de los 1600 puede ser que haya un tipo de relación para carbono-carbono doble enlace, como lo observamos por acá, por alrededor de 2600, ¿verdad? Y vean, ese es el de la butanona o butanona, alias este es el MEC, ok. Vean por ejemplo aquí alrededor de los 1700 un pico angosto y bien definido, enlace carbono oxígeno doble enlace, de acuerdo. Vean por los 3000, ok, simplemente enlaces carbono hidrógeno sencillos. Entonces aquí le ayuda a uno a identificar de que hay una acetona o un grupo carbonilo dentro de esa estructura, y que no hay nada más, que lo demás son enlaces carbono hidrógeno con enlaces simples. Vean este ejemplo. Acá ustedes tienen que observar que alrededor de los 3500 hay un pico ancho, o sea, hay grupo H. Entonces lo descartamos inmediatamente y queda entre este compuesto, entre esta estructura y esta otra estructura. Ambas tienen ¿cómo se llama? Ambas tienen el grupo funcional del alcohol, ¿de acuerdo? ¿Cómo logro yo ya descifrar o identificar entre cuál de estas dos es? Yo les pregunto a ustedes y se los dejo ahí de tarea, y eso es lo más sencillo ya para determinarlo. Hay un pico angosto definido alrededor de los 1700 en la unidad de número de onda, ok, ahí les queda, ¿verdad? Los rayos X es otro tipo de técnica. Sí quería como enfocarme más en lo que era el IR para que ustedes supieran, digamos, este tipo de técnicas, y como para, por si algún día se encontraran algún tipo de gráfico o cromatograma con un IR. Los rayos X, técnicas parecidas de espectroscopía. Vean los videillos que están por ahí como para reforzar, igual que los mRN. Se utiliza mucho en investigación un mRN como para saber qué tipo de grupos funcionales tenga una sustancia que no sabemos qué es, y saber o tener una idea de qué podemos o cómo podemos partir de ahí. Pero se utiliza también a nivel médico también. Ok, muchachos, entonces como les dije, eso sería: practiquemos mucho. Vean que las prácticas es muy diferente a lo que hemos estado viendo. Es ya análisis, o sea, es lo que ustedes van a tener que llegar a hacer en un laboratorio, cálculos que ustedes van a llegar a hacer. Entonces ahí vamos a ir poco a poco con esto. Practiquen mucho, de verdad, practiquen mucho, y recuerden que el manejo de las unidades es demasiado importante en esto. Ok, nos vemos y estamos en comunicación.